Hola, soy la doctora Eliana Rodas, médica especialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Durante años he acompañado a pacientes y familias en uno de los lugares más difíciles de un hospital, la unidad de cuidados intensivos. Cada paciente que llega allí tiene una historia que muchas veces comienza mucho antes del ingreso al hospital. Hoy quiero compartirte el siguiente caso clínico, acompañado de una reflexión para que juntos podamos aprender, entender y sobre todo cuidar mejor nuestra salud. María no llegó a la unidad de cuidados intensivos de un momento a otro, aunque ese día todo pareció ocurrir de forma repentina. El dolor en el pecho, la llegada a urgencias, los exámenes, el procedimiento del corazón. La verdad es que su infarto no empezó esa mañana, empezó mucho antes, empezó años atrás, cuando su cuerpo comenzó a enviar señales pequeñas, señales que parecían normales, señales que muchas personas justifican con frases como es cansancio, es estrés, no tengo tiempo, después me cuido, pero el corazón no siempre espera. María tiene 52 años, es esposa, es madre de 3 hijos y como muchas mujeres, durante años puso por delante la casa, los hijos, las responsabilidades, el trabajo, los demás y dejó su propia salud para después. No porque no le importara vivir, no porque no entendiera que debía cuidarse, sino porque, como le pasa a muchas personas, siempre había algo más urgente que ella misma. Y esta es la historia de cómo una mujer aparentemente funcional, activa, acostumbrada a seguir adelante a pesar del cansancio, terminó ingresando a una unidad de cuidados intensivos por un infarto. María no era una paciente que se sintiera gravemente enferma, no era una mujer que viviera pensando que estaba al borde de un infarto. Su vida transcurría como la de muchas personas, ocupada, llena de responsabilidades, con poco espacio para detenerse a pensar en su salud. Desde la adolescencia, María había tenido sobrepeso y durante los últimos 8 años ese aumento de peso se volvió más evidente, más progresivo, más difícil de controlar, hasta llegar a una obesidad. Pero para María el peso no era lo urgente. Lo urgente era preparar la comida, atender la casa, cuidar a sus hijos, resolver problemas familiares, cumplir con sus responsabilidades. Su salud quedaba para después. Y aquí aparece una de las primeras lecciones de esta historia. Muchas enfermedades del corazón no empiezan con dolor en el pecho, empiezan mucho antes, empiezan en silencio, empiezan cuando el cuerpo comienza a acumular problemas que juntos van dañando poco a poco las arterias. Hace 6 años, a María le diagnosticaron presión alta. Al principio su médico le recomendó cambios en el estilo de vida, bajar de peso, comer mejor, moverse más, hacer actividad física, dormir mejor, cuidarse. Pero María no tenía tiempo. Y esa frase, aunque parece simple, puede ser muy peligrosa cuando hablamos de salud. No tengo tiempo. Porque al principio la presión alta no siempre duele, no siempre da síntomas, no siempre hace que una persona se sienta enferma. Una persona puede seguir trabajando, seguir cocinando, seguir cuidando a sus hijos, seguir haciendo mercado, puede seguir viviendo, mientras la presión alta va dañando lentamente las arterias. A los 4 meses del diagnóstico, María seguía con la presión elevada. Entonces fue necesario iniciar medicamentos. Primero un medicamento, después un segundo medicamento, y con eso se logró mantener su presión más controlada. Pero hay algo muy importante que muchas personas no entienden, que la presión esté controlada con medicamentos no significa que el problema desapareció, significa que la enfermedad está siendo contenida. Y si al mismo tiempo siguen el exceso de peso, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable, el riesgo continúa avanzando. María ya tenía una primera señal importante, pero la historia no terminó ahí. Hace 4 años le dijeron que su azúcar en la sangre estaba empezando a subir. Todavía no era una diabetes completamente establecida, pero ya era una advertencia. Y esa advertencia muchas veces se toma con tranquilidad, como si significara todavía no pasa nada. Pero en realidad cuando el azúcar empieza a subir,
El cuerpo está diciendo algo muy claro. Todavía estamos a tiempo, pero algo está cambiando. Nuevamente su médico le recomendó cambios en el estilo de vida. Mejorar la alimentación, bajar de peso, hacer actividad física, revisar sus controles, tomarse en serio esa alerta. Pero María no logró sostener esas recomendaciones. No porque quisiera enfermarse, no porque fuera irresponsable, sino porque su vida diaria parecía no dejarle espacio para cuidarse. Con el paso del tiempo, el problema avanzó. Lo que comenzó como una alerta terminó convirtiéndose en diabetes. Primero necesitó medicamentos orales y después necesitó insulina para lograr controlar mejor el azúcar en la sangre. En otras palabras, lo que comenzó como una oportunidad para prevenir terminó convirtiéndose en una enfermedad que ya necesitaba tratamiento más fuerte. Y ahora María tenía 3 grandes problemas actuando al mismo tiempo: el exceso de peso, la presión alta y la diabetes. 3 condiciones que cuando se juntan crean un terreno peligroso para las arterias del corazón. Y mientras María seguía con su vida, por dentro sus arterias también estaban viviendo su propia historia. La presión alta golpeaba día a día las paredes de los vasos sanguíneos. La diabetes dañaba lentamente las arterias desde adentro. El exceso de peso aumentaba la carga para el corazón y favorecía un estado de inflamación silenciosa. Pero María se seguía sintiendo más o menos bien. Y ese es uno de los grandes problemas de las enfermedades del corazón. Muchas veces no avisan con fuerza al principio. No siempre llegan como una alarma. A veces llegan como cansancio, como falta de aire, como menor resistencia al caminar, como una sensación de que ya no se rinde igual. Y María, desde hacía un par de meses, venía sintiendo algo diferente. Le faltaba el aire, tal vez al caminar, tal vez al hacer actividades que antes toleraba, tal vez al subir escaleras, tal vez simplemente sentía que el aire ya no le alcanzaba igual. Pero aún así, no consultó de inmediato. Porque en la vida real muchos pacientes no interpretan esos síntomas como señales del corazón. Los interpretan como estrés, como ansiedad, cansancio, falta de sueño, como exceso de peso, como la edad, como algo que después se revisa, hasta que llegó el día del dolor. El día anterior a su ingreso, María presentó un dolor fuerte en el pecho, un dolor opresivo, como si algo le estuviera apretando el pecho desde adentro. Y ese dolor no se quedó solo en el pecho, se le iba hacia el brazo izquierdo, se le iba hacia la mandíbula. Ese tipo de dolor debe encender todas las alarmas. Pero María pensó que podía ser estrés, pensó que podía ser ansiedad, pensó que quizás se le iba a pasar y no consultó. Pasaron las horas, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas. Y solo después de 18 horas desde el inicio del dolor, María llegó al servicio de urgencia. Y aquí hay una enseñanza fundamental. Un dolor opresivo en el pecho, especialmente si se va hacia el brazo izquierdo o al cuello o la mandíbula, debe tomarse como una urgencia, más aún si se acompaña de falta de aire, sudoración, náuseas, debilidad intensa o una sensación extraña de que algo grave está pasando. No se debe asumir que es ansiedad, no se debe esperar a ver si se pasa, no se debe dejar para mañana, porque en un infarto el tiempo importa. Y no es una frase para asustar, es una realidad médica. Mientras más tiempo pasa una arteria del corazón con poca sangre, mayor puede ser el daño. Cuando María llegó a urgencias, el equipo médico comenzó a armar el rompecabezas. Primero le revisaron los signos vitales, su presión estaba un poco elevada, aunque no en rangos de alarma. Luego le midieron el azúcar en la sangre y estaba alta. Después le hicieron un electrocardiograma. El electrocardiograma es un examen rápido que registra la actividad eléctrica del corazón. Y en ese examen aparecieron señales de que una parte del corazón estaba sufriendo. En palabras sencillas, el corazón de María no estaba recibiendo suficiente sangre y oxígeno. Pero no bastaba solo con el electrocardiograma. También le tomaron exámenes de sangre.
Estos exámenes permiten saber si el músculo del corazón se ha lesionado, y en María salieron alterados. En ese momento, la historia dejó de ser dolor en el pecho, probablemente por estrés, ahora tenía nombre. María estaba cursando con un infarto. Después le realizaron una ecografía del corazón. Este examen permite ver cómo se mueve el corazón, cómo bombea la sangre y si alguna parte está funcionando mal. Y allí apareció otro dato importante. Una parte del corazón de María no se movía bien. Eso quería decir que el músculo del corazón ya estaba afectado. Además, la fuerza de bombeo del corazón estaba disminuida. No estaba completamente perdida, pero sí estaba comprometida. Y este punto es clave. María no solo tenía un dolor, María ya tenía una consecuencia visible en su corazón. Ese órgano que durante años soportó presión alta, diabetes, el exceso de peso y sobrecarga, ahora estaba mostrando el daño. Por eso María ingresó a la unidad de cuidados intensivos. No porque todos los pacientes con dolor en el pecho tengan que ir a unidad de cuidados intensivos, sino porque en su caso ya había señales de un infarto. Había alteraciones en los exámenes, había compromiso del corazón y necesitaba vigilancia estrecha. En la unidad de cuidados intensivos, María podía ser monitorizada minuto a minuto, se podía vigilar su ritmo cardíaco, su respiración, su presión, su dolor, su respuesta al tratamiento, y se podía actuar rápidamente si algo empeoraba. Porque un infarto no solo es una arteria tapada, un infarto puede causar alteraciones del ritmo del corazón, puede debilitar el bombeo, puede generar dificultad para respirar, puede complicarse, puede cambiar en cuestión de minutos. Después de iniciar el tratamiento médico, María fue llevada a un procedimiento para mirar directamente las arterias del corazón. Este procedimiento se llama cateterismo cardíaco. Durante el procedimiento encontraron una estrechez severa de una de las arterias principales del corazón. Una arteria muy importante, una arteria que lleva sangre a una parte del corazón y esa arteria estaba muy cerrada. Entonces los médicos realizaron un tratamiento para abrirla. Se hizo una angioplastía, es decir, se abrió la zona estrecha de la arteria y se colocó un stent. Un stent es una pequeña malla que queda dentro de la arteria para ayudar a mantenerla abierta y permitir que la sangre vuelva a pasar mejor. Ese fue un momento decisivo, porque allí la medicina intervino directamente sobre la causa inmediata del infarto. La arteria estaba muy estrecha, el corazón estaba sufriendo y había que recuperar el flujo de sangre. Pero hay algo que debe quedar muy claro. El stent no borra la historia previa. El stent ayuda a abrir una arteria, pero no desaparece la presión alta, no desaparece la diabetes, no desaparece el exceso de peso, no borra años de daño silencioso, no reemplaza los medicamentos, no reemplaza los controles, no reemplaza los cambios que deben venir después. El stent puede salvar una parte del corazón, pero la vida de María ahora depende de algo más profundo, cambiar el rumbo de su enfermedad. Y entonces aparece la verdadera pregunta de esta historia. ¿Cuándo empezó realmente el infarto de María? ¿Empezó cuando apareció el dolor en el pecho? ¿Empezó cuando llegó a urgencias? ¿Empezó cuando el electrocardiograma salió alterado? ¿Empezó cuando los exámenes de sangre confirmaron el daño? Probablemente no. El dolor apareció ese día, sí. La urgencia ocurrió ese día, sí. La arteria se trató ese día, sí. Pero la enfermedad que preparó el terreno venía desde mucho antes. Venía desde años de exceso de peso, desde la presión alta, desde el azúcar alterado, desde la diabetes, desde los hábitos que no se lograron modificar, desde la falta de tiempo para cuidarse, desde cada señal que el cuerpo dio y que fue interpretado como algo pasajero. Y este no es un mensaje para culpar a María, al contrario, es un mensaje para entender algo muy importante. Muchas personas no descuidan su salud porque no les importe, la descuidan porque están desbordadas, porque no tienen apoyo, porque no entienden la magnitud del riesgo, porque sienten que siempre hay algo más urgente, porque la familia, el trabajo, la casa y la vida diaria les enseñaron a resistir, pero no a detenerse. Pero el cuerpo cobra factura y el corazón no siempre da una segunda oportunidad.
Si tú estás escuchando esta historia y tienes presión alta, diabetes, azúcar elevado, exceso de peso, colesterol alto, antecedentes familiares de infarto o si fumas, esta historia debe dejarte una reflexión. No esperes a sentir un dolor insoportable para tomarte en serio tu salud. No esperes a estar en una sala de urgencias. No esperes a que te digan que necesitas un procedimiento en el corazón. No esperes a que tu corazón empiece a fallar. La prevención no es solamente comer menos o caminar de vez en cuando. La prevención es conocer tus números, tu presión, tu azúcar, tu colesterol, tu peso, tu función renal, tu riesgo real de enfermar del corazón. La prevención también es tomar los medicamentos cuando están indicados, asistir a controles, preguntar, aprender, consultar a tiempo, no normalizar la falta de aire, no minimizar el dolor en el pecho, no pensar que todo es ansiedad si antes descartar algo del corazón. Porque sí, la ansiedad existe, el estrés existe, el cansancio existe, pero el infarto también existe. Y cuando hay dolor opresivo en el pecho que se va al brazo izquierdo o a la mandíbula, la conducta más segura es consultar de inmediato. María sobrevivió, llegó tarde pero llegó. Su arteria fue tratada, su corazón recibió una oportunidad. Pero ahora empieza otra etapa, una etapa tal vez menos dramática que la UCI, pero igual de importante. La etapa de cambiar la historia, controlar la presión, controlar la diabetes, reducir el riesgo, mejorar la alimentación, moverse más, dormir mejor, tomar los medicamentos, asistir a controles, escuchar el cuerpo, entender que salir del hospital no significa que todo terminó, significa que empieza una vida en la que cada decisión cuenta, cada medicamento cuenta, cada control cuenta, cada caminata cuenta, cada comida cuenta, cada señal del cuerpo cuenta. Y tal vez esta historia no es solo la historia de María, tal vez es la historia de una madre que conoces, de una esposa, de una hermana, de una paciente, de una amiga o incluso de ti. Por eso, si tienes factores de riesgo, no esperes a que tu corazón grite. Escúchalo cuando apenas empiece a hablar, porque en medicina muchas veces llegar a tiempo cambia toda la historia.